Dios es bondadoso y cualquiera que sea tu situación el día de hoy, puedes tener la certeza de que si te acercas a Él responderá a ese clamor. Ese es el tema del devocional en la lectura de la Biblia en un año, hoy, bondad. Y es que cuando nos acercamos al Salmo 70, encontramos a David hablando de la bondad del Señor. Y cuando uno lee, por ejemplo, el versículo 1 dice, apresúrate, oh Dios, rescátame, apresúrate, Señor, a socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos los que procuran matarme, que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina, que vuelvan sobre sus pasos avergonzados. La versión Reina Valera dice, Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, socórreme, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sin duda alguna, el salmista estaba atravesando un momento difícil, pero hoy que estudiamos acerca de la bondad de Dios, podemos primero que todo analizar este primer punto que tiene que ver con confiar en Él. Y es que Él es bondadoso. Como les decía hace unos momentos, no importa la situación que estemos atravesando, Él es fiel. Y cuando David ora y le pide al Señor que lo rescate, que lo socorra, prosigue diciendo, yo soy pobre, yo estoy necesitado. Y tal vez nosotros hoy podríamos identificarnos con esta oración que Él hace de todo corazón. Dice, ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro y mi libertador. La versión Reina Valera en el versículo 5 dice, se lo voy a leer porque me gusta mucho. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Jehová, no te detengas. Esta versión dice muy lindo porque, bueno, desde el 4 le voy a leer, pero todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen los que aman tu salvación y digan siempre, Dios sea exaltado. Yo soy pobre y estoy necesitado, ven pronto a mí, oh Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. Así que podemos confiar en el Señor y creer que Él viene a nuestra ayuda. Cuando nosotros volvemos a leer estos pasajes y miramos todo lo que de pronto le hemos pedido al Señor o recordamos esos momentos en los que hemos estado en apuros, podemos confiar en que si Él lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y también lo hará en nuestro futuro. Él es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos y por los siglos de los siglos, amén. Así que la palabra de hoy tiene que ver con esa bondad del Señor. Yo estaba mirando aquí que también tenía subrayados algunos versículos, pero también peticiones, y eso ocurrió como en el año, bueno, tengo aquí una del 2012, otra del 2022, y me impresiona mucho porque el autor de este devocional dice que cuando él lee su Biblia y ve las peticiones que le ha escrito a Dios, eso le ayuda, porque a lo largo de los años él ha orado diciéndole, Señor, ayúdame, que tu bondad sea todo lo que yo necesito en este día. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es bondad? A ver, ayúdenme. Buenos días, Alison, doctor Oliver, por acá está Berito, Lady Pavón, un abrazo, Jenny Judith, Graciela López, a todos, hola Johanna Estrada, de aquí desde Katy, Texas, pero también la pastora Johanna Acevedo, que se nos une desde Medellín, Colombia. Hola Perlita, presente desde Wisconsin, un abrazo, querida Perla, pastora Zenelda, gracias por esos tap-taps. Aquí en TikTok necesito su ayuda. Yo sé que algunos van manejando al trabajo, que están ahí ocupaditos. No tienen que hacer nada más que tocar la pantalla. Si logramos llegar a 100,000 tap-taps, esto ayuda para que el algoritmo de verdad exponga este contenido. Imagínense que a veces me cuesta conectarme, a veces me bloquean, a veces logro estar en Instagram, pero no en TikTok. Bueno, ahorita al inicio ocurrió algo así, pero gracias a Dios ya estamos acá. Pero eso ocurre porque necesitamos más apoyo. De verdad yo les agradezco muchísimo. Por ejemplo, Joja es una de las que todo el tiempo comparte los devocionales, me regalan comentarios, me gusta. Patti también, Perla, todas se han portado súper lindas, pero todavía necesito más apoyo, y es que cuando ustedes vean, digamos, algo que publicamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, solamente es que escriban un comentario, que nos den un me gusta, tengan bondad, por favor. Pero bueno, ¿cuál es la palabra que estamos analizando el día de hoy, que el autor del devocional nos deja? Bondad.
¿Qué es para ustedes bondad? A ver, cuéntenme por favor. Me gusta mucho interactuar con ustedes mientras voy con mi café colombiano. Este pocillito también es de la colección de San Martín. La panadería San Martín de Guatemala debería patrocinarme porque siempre les hago publicidad. Bueno, ellos allá lo que hacen es que sacan como por temporadas un pocillo diferente. Entonces este me lo traje hace como unos 6 años atrás que tuve la bendición de ir. Amén, gracias Joha. Hola Ana María, qué lindo que estás ahí desde Chile. Tenemos varios chilenos aquí conectados. Está la familia Retamal, Natita que siempre está por ahí. Bueno, aprovecho a hacer un paréntesis. Si Dios lo permite, para el 11 y 12 de julio, bueno, vienen 2 actividades muy chéveres. Una es en Wisconsin, que tenemos una conferencia que se llama Mujer Florece. Si alguna de ustedes vive en Wisconsin o quiere viajar, invitadísima. Pero también en Colombia, en Medellín, 11 y 12 de julio tenemos Viviré para Testificar Colombia, y ya hay personas que van a viajar, digamos, aquí en el devocional. Para ustedes de Instagram les cuento que tenemos a una persona muy especial que es Natita, nos conocimos acá, y ella va a viajar desde Chile hasta Medellín. Así que imagínense, ustedes también tienen esa bendición de ir. O de pronto ustedes dicen, yo no puedo ir a esos eventos, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, por mis documentos no puedo salir del país, cosas así. Entonces ustedes pueden sembrar en otra persona que sí va a ir. Ustedes pueden, no sé, dar $10, $5 para que otra mujer que necesita ir, compartir, conocer, pueda viajar hasta alguno de esos lugares. Pero bueno, continuemos aquí. ¿Qué es bondad? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es bondad? Están muy calladitos el día de hoy. Soto Trivinos, bienvenida. Bueno, lo que el autor nos menciona acá al inicio es la historia de una iglesia de Cincinnati, en Ohio, que creció súper rápido. Empezó así con poquitos miembros y llegó a tener 7.500 personas. Y el pastor quien dirige esta iglesia es Steve Scongren, y él escribió un libro llamado Conspiracy of Kindness, mejor dicho, la conspiración de bondad, porque kindness de pronto no se las pronuncio tan bien, pero lo que me impresiona a mí es el lema que esta iglesia tiene: las cosas pequeñas hechas con amor están cambiando al mundo. Las cosas pequeñas hechas con amor están cambiando al mundo. Entonces ellos iban y le pagaban de pronto el recibo a alguien que estaba tomándose, que se iba a comprar un café, o digamos iban en la línea y miraban atrás y venía una familia y pagaban su café y pagaban el de la familia que venía atrás, o buscaban todas las formas de ser bondadosos. La pastora Zenelda dice, es la disponibilidad de hacer el bien, es una cualidad moral. Wow, qué bonito eso que dice. Es una disponibilidad de hacer el bien, es una cualidad moral, eso es bondad. A ver ustedes pues por acá en Instagram también, ayúdenme, ¿qué es bondad? ¿Cómo han vivido ustedes la bondad? Hoy estamos hablando de ese tema y definitivamente sé que el Señor está hablando a nuestros corazones, que nos está mostrando aún un camino más increíble de fe, un camino en el cual nosotros podemos caminar, andar, valga la redundancia. Pero es que este devocional dice que aquellos que han descubierto el poder de la bondad están llevando a cabo un cambio positivo, no solamente en sus vidas en lo personal, sino alrededor. ¿Por qué? Porque cuando somos bondadosos mostramos el amor de Dios y lo expresamos de maneras prácticas. Cuando la bondad es expresada se desarrollan relaciones saludables, los vínculos comunitarios se alimentan y la gente se siente inspirada a ser bondadosa. Amén. Dice Blanquita, para mí es lo que das con el corazón, sin medida y sin condición. Amén, amén, amén. Un abracito, Ana, que nos saluda desde Orlando. Ella está ahí en el trabajo, pero se conecta. Un abracito. Patti, bendiciones. Patti nos estaba apoyando por allá en TikTok porque no le aparecía en Instagram. Porfa, ayúdenme a compartirlo también acá en Instagram para que más personas también puedan ser bendecidas con este mensaje de la palabra del Señor. Pero entonces la bondad, nos dice aquí el autor del devocional, que cuando uno la descubre, cuando uno la vive, le da el poder de llevar a otras personas esos regalos positivos. Y no solamente eso, despierta en nosotros cosas buenas porque cosechamos de lo que sembramos. O sea, ayer yo hablaba con alguien y yo le decía, es que la cosecha es ineludible. O sea, es una ley natural, lo que tú siembras lo vas a cosechar. Quizá tú no das esperando recibir algo a cambio, tú no das porque, ay, Dios después me va a prosperar de regreso.
tú lo das porque te nace en ese momento, no solo en lo material. Tú puedes dar tiempo, tú puedes dar compañía, tú puedes dar una palabra de ánimo, pero eso tarde o temprano va a regresar a ti, o sea, de donde tú menos lo imaginas. Y eso es lo que dice el devocional de hoy. Cuando la bondad es expresada, se desarrollan relaciones saludables, los vínculos comunitarios se alimentan y la gente se siente inspirada a ser bondadosa. Y es lo que notábamos acá en el Salmo 70, que podemos confiar en la bondad del Señor. Pero ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a estudiar en Hechos capítulo 3. Sierva de Dios dice: para mí la bondad es dar sin esperar agradecimiento, porque sabemos que así demostramos el amor de Dios. Amén. Sam dice: saludos y bendiciones desde Perú, hermana mía. Un abracito, muchas bendiciones también allá en Perú. Qué lindo saber que ustedes están ahí conectados y que Dios nos une aún desde lugares súper lejanos, pero nos une para que podamos crecer en la fe, para que oremos los unos por los otros y para que escuchemos también su voz a través de la bendita palabra. Gracias, Fernanda, por escribirlo aquí en TikTok. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 26. Y aquí lo que vamos a aprender es actuar bondadosamente con los necesitados. Un acto de bondad puede transformar el día de una persona o incluso la vida de esa persona. Como se ha dicho, sé bondadoso todo el tiempo, pues todo aquel con el que te cruzas está luchando con una batalla. Sé bondadoso todo el tiempo, pues todo aquel con el que te cruzas está luchando una batalla. Y la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno lee Gálatas capítulo 5 y llega al versículo 22, la palabra de Dios dice: más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. El sexto punto que vemos en el fruto del Espíritu Santo, o la sexta manifestación del fruto del Espíritu Santo, es bondad, mansedumbre y templanza. Se los repito: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas contra las cuales no hay ley. Entonces imagínate que Gálatas capítulo 5 viene hablándonos de cómo es la vida en lo natural, cuáles son los frutos de lo natural en nosotros, los frutos de la carne, pero luego dice más. O sea, esa palabra más dice, esto es lo normal: enemistades, pleitos, iras, contiendas, gritería. Pero luego dice: más el fruto de andar con Dios, más el fruto de vivir la palabra del Señor, es todo lo opuesto. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Y cada una de esas manifestaciones del fruto del Espíritu se hacen reales cuando le abrimos nuestro corazón realmente a Cristo. Y cuando miramos aquí entonces la bondad, vemos que Pedro está realizando un acto de bondad junto con Juan después de ser llenos del Espíritu Santo. El lunes, hoy es viernes, el miércoles, bueno, el lunes comenzamos con Hechos, pero el día miércoles hablábamos acerca de ese de repente, de cuando los discípulos estaban aquí en Hechos, todos reunidos. Dice la palabra que estaban unánimes. Esa es una palabra clave, la unidad. Estaban todos unánimes en ruego y en oración. Dice Hechos capítulo 2, voy a recapitular un poquito atrás, y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, el día en que se derramó el Espíritu Santo. Hay gente que me dice a mi: pastora, ¿usted es pentecostal? ¿Usted qué es? Bueno, yo ya les he hablado un poquito acerca de las denominaciones, acerca de dónde nació todo eso. De hecho, creo que fue el lunes, sí, el lunes les estuve hablando sobre ese tema, así que vayan a mi devocional del lunes, que aquí quedó grabadito si quieren escuchar un poco de ese tema. Pero llegando aquí al Pentecostés fue lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban reunidos allá en el aposento alto. Cuando dice la Biblia que estaban unánimes, estaban todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces hay una denominación, un grupo de iglesias que se llama la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es una iglesia cristiana, es evangélica, solamente que ellos tomaron una parte de la Biblia y la aplicaron pues como ellos pensaban que era. ¿Cuál es esa parte? Donde dice que la mujer no use ropa de varón, que la mujer no se debe cortar el cabello. Y aquí también hemos hablado de eso, que
todo texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, ¿cuál era el contexto? Que cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, las que se rapaban el cabello eran las mujeres que vendían su cuerpo, eran las mujeres prostitutas. Entonces, desde luego, el apóstol Pablo no quería que confundieran a las hermanas de la iglesia con prostitutas, por eso les dijo, no se rapen el cabello. Ahora bien, cuando dice que la mujer no use ropa de varón, sabemos que en ese contexto, en esa cultura, hasta el día de hoy, lo que los hombres usan son túnicas. Ellos no usan jeans, blue jeans, como decimos en Colombia, pantalones de lona, como lo llamen en su país. Ellos no usan blue jeans pues por el calor tan impresionante. O sea, ellos caminan largas y largas distancias, van por terrenos que son pues como muy como de desierto, entonces obviamente usan ropa más fresca, túnicas, usan otro tipo de ropa. Entonces cuando el apóstol Pablo estaba instruyendo, tendríamos que nosotros mirar el contexto cultural, a quién se lo estaba diciendo, por qué se lo estaba diciendo. Desde luego que hay principios en la Biblia que son atemporales, que son para ayer, que son para hoy y serán para siempre. Como, ¿qué principios? Bueno, amarás al Señor tu Dios, principios como ama a tu prójimo como a ti mismo, son palabra de Dios para todos. Pero hay cosas que fueron escritas específicamente para un grupo de personas y claro que sí, o sea, hay que respetarla, la mujer debe ser decorosa, debe vestirse conforme a lo que el Señor nos ha dicho que seamos. Nosotras sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, pero ¿qué es una iglesia pentecostal o qué es el movimiento pentecostal? Es diferente. Entonces, cuando a nosotros nos dice, ¿ustedes son una iglesia pentecostal? Claro que sí. No porque nos vestimos de X o Y manera o porque no cortamos nuestro cabello, sino porque creemos en este día del Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo y se manifestó. Un acto de bondad puede transformar el día de una persona, incluso su vida. Como dice el dicho que les leí ahorita, sé bondadoso con todo el mundo porque no sabes qué está pasando a alguien. Pero usted dice, ¿qué tiene que ver todo eso con los hechos, con lo que está usted tratándonos de leer de Hechos capítulo 3? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque aquel acto de bondad, el acto de bondad que llevaron a cabo Pedro y Juan cuando oraron por los enfermos, cuando predicaron la palabra de Dios, desencadenó una serie de eventos formidables, los cuales quizás se podrían describir como la evangelización más poderosa de aquella época. Llevaron a un asombro el crecimiento de la iglesia de una manera que fue increíble. Fue el principio de una explosión que llegó a cambiar el mundo entero. O sea, y todo nació en la compasión, en el corazón de estos discípulos, porque todos conocieran del amor de Dios. Si se nos pidiera empezar una nueva iglesia, dice el autor del devocional, dudo que lo que hubiéramos hecho, o que lo hubiéramos hecho, de la manera en que ellos lo hicieron. No tenían un edificio físico, no tenían dinero, no tenían recursos, pero ellos empezaron con un puñado de pescadores, cobradores de impuestos, gente que de pronto nadie quería. Entre otras cosas, era un montón de gente hablando en lenguas, pero aún así la iglesia nació, una iglesia llena de vida y una iglesia que tuvo un crecimiento increíble. ¿Cómo nació la iglesia primitiva? Pues nació por medio de estos discípulos que habían sido restaurados, que habían sido comisionados, pero que ahora habían sido llenos del Espíritu Santo. La gente de fuera se sentía atraída por lo que veía que estaba sucediendo adentro. Les atraía el puro y concentrado poder de Dios por medio de aquel acto de bondad. Aquellos dos hombres iban por el camino a un servicio vespertino, cuando vieron una persona de gran necesidad, vieron una persona que estaba mendigando y pidiendo ayuda. Era el tipo de persona que podemos esperar que encontraremos en uno de los pocos lugares donde se espera recibir bondad. Estaba junto a una puerta, la puerta llamada La Hermosa. Ahí dice Hechos capítulo 3 y versículo 2, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiese limosna. Todos los que entraban en el templo lo veían. Voy a leérselos mejor porque es que esto está impactante. Esta lectura es increíble y voy a leerles Hechos capítulo 3 del versículo 1 en adelante. A ver, ¿qué dice María Reyes? No pude leer todo el comentario. Bueno, no sé qué es a lo que tú te refieres, que es erróneo, pero
Pero bueno, si quieres me escribes y podemos hablarlo. Claro que sí, gracias, gracias, gracias. Todos sus comentarios y todos sus aportes son muy valiosos y desde luego que es importante no estar de acuerdo con todo y me parece muy bonito que ustedes también puedan escribir y decir no entiendo esto o no me parece o no estoy de acuerdo. Eso es maravilloso, de eso se trata. El problema es cuando de pronto escriben cosas que son hirientes. Ustedes saben que cuando yo inicié este devocional era muy duro porque a veces la gente agredía con palabras terribles. Pero en este caso es diferente, o sea, María Reyes, de verdad me gusta mucho que puedas comentar y que si en algo no estamos de acuerdo, pues qué bonito que me lo puedas decir y que yo también te pueda expresar lo que estoy compartiéndoles, pero siempre con respeto y centrado en la palabra de Dios, claro que sí. Bueno, voy a irles leyendo y ustedes escriban ahí que apenas yo pueda leer, con gusto. Wow, bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis porque Lady en Instagram nos pregunta cómo puedo saber si he sido bautizada por el Espíritu Santo y me gusta mucho que puedan interactuar. Los de TikTok hablan mucho más que ustedes en Instagram, ayúdenme porfa. Lady, ¿cómo puedo saber si he sido bautizada por el Espíritu Santo? La Biblia nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas y Él nos comienza a llenar y nos comienza a dar una vida diferente, pero hay un sello y ese sello es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber si lo tenemos en nuestras vidas? Bueno, hay evidencias. Por ejemplo, hay personas que cuando están en ese momento de oración, algunas tiemblan, otras lloran. Es como cuando tú ingieres una bebida alcohólica, o sea, es inevitable que te dé risa, hay gente que se enoja, o sea, hay manifestaciones de que en tu cuerpo pues está esa sustancia, ¿cierto? Espiritualmente, cuando tú estás siendo llena del Espíritu Santo, cuando tú estás siendo bautizado, se te nota. Hay una evidencia que es el hablar en lenguas, porque la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu, o sea, comienza a haber un fruto en nosotros. ¿Cómo sabemos si tenemos al Espíritu Santo, si hemos sido bautizados? Porque entonces ahora tenemos amor, ahora tenemos gozo, ahora tenemos paz. Por supuesto que el Espíritu Santo nos da frutos, pero también nos produce en nosotros frutos, pero también hay dones. Y es muy importante los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay dones de sanidad, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, don de sanidad, don de milagros, don de ciencia. Entonces todo eso se comienza a manifestar en nosotros, los dones y los frutos. Pero hay una enseñanza que a mí me gusta mucho de mi esposo, y es que él dice que es como si pusiéramos una balanza. Aquí están los dones y aquí están los frutos. Ambos son importantes, pero los unos sostienen a los otros. O sea, yo puedo tener dones increíbles, donde hablar en lengua, donde ciencia, donde revelación, donde profetizar, y eso es muy importante. Pero lo que sostiene esos dones es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, Lady, ¿cómo sé si yo he sido bautizada por el Espíritu Santo? Por el fruto que estoy dando. O sea, pueden haber dones y es necesario que hayan dones, que tú hablas en lenguas, que tú tienes interpretación de esas lenguas. De hecho, la Biblia instruye sobre esto. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios, les dijo que si se profetizaba o se oraba en lenguas en la iglesia, tendría que haber interpretación de esas lenguas. Porque cuando uno está hablando o orando en lenguas, el Espíritu es el que está hablando con Dios y se está edificando. Y es muy necesario, pero que cuando esto se hiciera en público, tendría que haber una interpretación. Por aquí justo Valen está hablando de eso, dice, me da curiosidad saber para qué sirve el don de lenguas si los demás no entienden. O sea, sirve para nosotros mismos. De hecho, yo estaba viajando la semana pasada y me vi como en una situacioncita ahí no muy cómoda y yo comencé a orar en lenguas y yo solita iba ahí en el Espíritu, orando en el Espíritu. Éramos él y yo, o sea, mi espíritu clamando al Espíritu de Dios. Pero cuando estamos en reunión, cuando estamos en grupo, esas lenguas tienen que tener interpretación. Pero lo más importante de eso, y gracias Lady por poner el tema, es que haya o sea, que estén los dones, pero que hayan frutos. Esa es la mejor manera de saber si hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y de hecho,
cuando leemos este pasaje del capítulo 2 nos damos cuenta que hubo un cambio en los discípulos. El miércoles yo les decía, Pedro pasó de ser un impulsivo, un sanguíneo así sin control, a estar guiado por el Espíritu Santo a tal grado que ahora predica y miles llegan a Cristo. Y en el capítulo 3 lo que leemos es que un cojo se sana, un cojo de nacimiento, dice la palabra, Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento, tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento le fueron afirmados los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo llamada la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por aquello que le había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese sido que este hombre caminó? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha sido glorificado en su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que por él ha dado a este hombre está completa en sanidad, en presencia de todos vosotros. Hechos capítulo 3 y versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que en todos los tiempos de la restauración y de todas las cosas de las que habló Dios por medio de los profetas, esto sea cumplido. ¡Wow! Qué poderosa es la palabra de Dios, y cómo podemos increíblemente nosotros descubrir aquí esa bondad. Y nosotros necesitamos actuar de esa misma manera, actuar bondadosamente con los necesitados. La gente de afuera se sentía atraída por lo que veía y por lo que sucedía adentro. Les atraía el puro y concentrado poder de Dios desatado por aquel acto de bondad. Aquellos hombres iban camino a un servicio vespertino cuando vieron a esta persona que tenía una gran necesidad, mendigaba su ayuda. Era el tipo de persona que podemos nosotros esperar encontrarnos en uno de esos pocos lugares donde se espera recibir un acto de bondad, junto a la puerta, imagínate, junto al templo. Y aunque la puerta fuera llamada la Hermosa, lo que ellos vieron no fue lo que el mundo ve como hermoso. Ellos vieron a un hombre discapacitado desde el nacimiento, un hombre que era mendigo, pero sus corazones no se hundieron al ver el contraste, sino que su fe se alzó e hicieron algo
increíble, lo sanaron, vieron a alguien necesitado y reconocieron la belleza que hay en el interior de todo ser humano. No tenían dinero, pero como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tienes hoy tú para dar? Muchos de nosotros no tenemos la cuenta en el banco llena de dinero, quizá algunos sí, qué bendición, gloria a Dios por eso, pero quizá la mayoría de nosotros no tenemos recursos ilimitados en lo material. Muchos de los que estamos aquí conectados oramos por trabajo, oramos por tener cómo pagar la cuenta de la universidad del hijo, nos conectamos y le pedimos a Dios que nos dé un lugar donde vivir. No tenemos nuestra vida resuelta en lo económico, pero hay algo que sí podemos tener que es más grande que en lo material y es la presencia de Dios. Aquel día este mendigo recibió lo más grande que pudo haber recibido, y es que Pedro y Juan quizás si hubiesen tenido plata le hubieran dado una moneda para un desayuno o le hubieran dado dinero hasta para pagar el arriendo, no sé, y eso le hubiera ayudado, por eso era una solución temporal, pero lo que ellos le dieron a este mendigo fue algo más grande, fue la bondad del amor de Dios, y es lo que tú y yo podemos dar. Cuando nos llenamos de Dios, cuando estamos sellados por el Espíritu Santo, tú y yo también podemos levantarnos y ir al necesitado y darle bondad, declarar libre al que está cautivo. Podríamos darle a alguien dinero para que supla una deuda, y por mucha plata que nosotros tengamos no vamos a poder hacer que nadie dependa de nosotros, porque pues no, en algún momento eso no va a ser suficiente, pero lo que la persona más necesita a nuestro alrededor es esa bondad de Dios, es esa bondad de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, que si yo vengo aquí, me conecto contigo y oro y le pedimos al Espíritu Santo que nos llene, tienes que tener esa certeza de que al terminar esta horita que estamos aquí conectados, tú también estás siendo llena, tú también estás siendo lleno, y tú puedes ir y darle a otros de lo que tú has recibido, ir e impartir ese mensaje de fe, las buenas nuevas. Tal vez tú no enciendes la cámara del celular para hablar como lo estoy haciendo yo, pero tú sí puedes ir y llevarle, no sé, un cafecito a ese jefe, tú puedes ir y, no sé, darle una sonrisa a esa persona que está triste, o ese compañero tuyo que te dice, no, es que mi matrimonio va de mal en peor. Tú puedes orar por esa persona, tú puedes contarle tu testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Definitivamente hay un gran poder en el nombre de Jesús. Para la mentalidad hebrea, el nombre de una persona revelaba su carácter. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, cuando estudiamos la historia de Ruth, hablábamos de Noemí, y Noemí significaba agraciada, llena de fe, pero cuando ella se va a Moab y regresa entonces viuda, regresa sin sus 2 hijos, regresa con una nuera, y todo el mundo, ay, ahí viene Noemí, y ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amargura, y en amargura de espíritu me ha vuelto el Todopoderoso. Y es que para los hebreos el nombre reflejaba el carácter de esa persona. Imagínate que los hijos de Noemí se llamaban Malón y Kelión, y Malón y Kelión significaba debilucho y sin fuerzas. ¿Por qué? Por la circunstancia que esa mamá vivió cuando estaban haciendo el hijo. De acuerdo a ello, así llamaban al bebé que estaban haciendo. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que no se trata de una fórmula mágica ni de una etiqueta final de una oración. Cuando decimos en el nombre de Jesús, amén. O sea, esa etiqueta, ese sello no es una fórmula mágica, sino que esta era la diferencia entre el ministerio de Jesús y el ministerio de los discípulos. Jesús sanaba por su propia autoridad, mientras que los discípulos lo hicieron en su nombre. De la misma manera, nosotros dependemos de Él. En nuestra debilidad, tú y yo podemos continuar ejerciendo el ministerio en el poder y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquel hombre no solo fue sanado, sino que de un salto se puso de pie y comenzó a caminar y a alabar al Señor. Y mucha gente también se convirtió a Jesús. Aquel único acto de bondad tuvo un efecto asombroso. Dice el versículo 10 y el versículo 11 de Hechos capítulo 3. La gente se llenó de admiración y de asombro por todo aquello que había ocurrido. Ellos tuvieron la oportunidad
oportunidad de hablar de Jesús, de su muerte, de su resurrección, así como esa necesidad de tener fe. Nuestra predicación siempre debe ser centrada en Jesús. De eso se trata este devocional. Tú que a lo mejor hoy te estás conectando aquí por primera vez, y te lo agradezco porque hasta ahora en TikTok hay muchos devocionales, hay pastores, pastoras, hay líderes, hay adoradores, gente cantando hermoso y predicando, pero ustedes se quedaron aquí y sé que Dios tiene un propósito para que ustedes estén conectados. Ustedes en Instagram igualmente, gracias mami. Bueno, esta es la mamá hablando. Qué bonita, dice bendiciones, te amo mamá, yo también, gracias por estar ahí conectada. Y este devocional de hoy yo sé que está trayendo vida a todos nosotros, y vuelvo y les digo, si es la primera vez que ustedes se están conectando acá, recuerden que no se están conectando con un simple devocional, se están conectando con el cielo, se están conectando con esa oportunidad de vivir una vida diferente. Dice el versículo 12, todo el pueblo de Israel decía, ¿qué está pasando? Y él les contestó, ¿por qué les sorprende lo que está pasando? ¿Por qué nos miran así? Esto no pasó por nuestro propio poder o nuestra propia virtud. Nosotros no hicimos caminar este hombre. Pedro no quiere que la gente se centre en ellos. Pedro lo que quiere es que se centren en Jesús, y de eso se trata la predicación del Evangelio. Y vuelvo y les digo, hace poco yo escuché una canción que se llama Toma tu lugar, de Marcos Brunet, y en esa canción él dice, se apagan las luces que están sobre el hombre porque solo tú mereces brillar. O sea, la gloria es para Dios. En la iglesia, cuando alguien predica, la gloria es para Dios. Cuando alguien ora y hay un milagro, la gloria es para Dios, no es para esa persona. Por eso hoy tú y yo necesitamos llenarnos de esa bondad. Pedro da la buena noticia acerca de Jesús, habla del pecado, habla de la cruz, habla de la resurrección, habla de la necesidad que todos tenemos del arrepentimiento, de volvernos a Dios. Por eso dice el versículo final que les leí, el versículo 16 dice, arrepentíos y convertíos, dice el versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es que no hay almohada más suave que una limpia conciencia, que estar en paz con Dios, estar en paz con nuestra familia. Cuando nosotros le reconocemos a Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos lava con su sangre preciosa, y aquel pasado doloroso, aquella culpa, aquel peso que estaba sobre nuestros hombros se cambia, y ahora podemos tener libertad. Son tiempos de renovación. Llegan cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Cuando estamos agotados o estamos desgastados, podemos ser renovados al pasar tiempo con Dios. A veces necesitamos aprender a separarnos de las preocupaciones de esta vida y pasar tiempo con Dios en la manera en que lo hizo Jesús. El Espíritu Santo en su bondad quiere darnos ese tiempo de renovación. Oremos y digámosle, Señor, gracias porque hay tanto poder en el nombre de Jesús. Oro para que hoy tenga la oportunidad de mostrar bondad a alguien y de ayudarlo, así como Pedro y Juan lo hicieron con aquel hombre que estaba mendigando por dinero, pero que ese día recibió lo más grande que pudo recibir: sanidad y salvación. Wow. Por aquí Gicia Gonel nos dice, hoy es el funeral de mi esposo y me satisface este mensaje porque estoy en paz, porque cumplí el rol. Wow, Gicia, que el Señor te fortalezca. Gracias por abrir tu corazón, gracias por contarnos lo que estás viviendo el día de hoy, y créeme que vamos a orar para que el Señor siga fortaleciendo tu corazón de una manera sobrenatural. Vamos a ir concluyendo con el segundo libro de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10. Aquí encontramos algo muy especial. Ya estudiamos de cómo el rey Saúl terminó de una manera terrible sus días, de cómo David se convierte en el rey de Israel, pero lo que encontramos en estos capítulos es da y recibe bondad. Dios tiene una provisión inagotable de bondad, y cuando nosotros estudiamos la vida de David nos damos cuenta de que él habla de la bondad de Dios. Tener un gesto de bondad con los demás es la manera en la que se expresa también la bondad de Dios hacia ti. David preguntó entonces aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9 y versículo 1, si había alguien de la familia de Saúl a quien él pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y después le pregunta a Siba, ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en nombre de Dios?
Eso se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Se los voy a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien él pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó delante de David, éste le preguntó: ¿Tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿A dónde está? En Lodebar. Vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefibosé, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó hacia él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefibosé?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl. Sí. Y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no algo más que un perro muerto? Pero David tomó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a la familia de él le será entregado a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y que guardes la cosecha para el sustento de su casa, que le ayudes que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefibosé se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefibosé, quien tenía un hijo llamado Micaías, tullido de ambos pies. Mefibosé vivía en Israel, pues siempre se sentaba en la mesa del rey. Pensemos que para ese contexto y para esa cultura, cuando una persona tenía una deformidad física era apartada. El lugar donde vivía Mefiboset era un lugar llamado Lodebar, una ciudad que, cuando leemos el significado de su nombre, era la ciudad de nadie, la ciudad perdida, la ciudad del olvido. Y en esa ciudad del olvido se encontraba el nieto del gran rey de Israel, el primer rey de Israel, del rey Saúl. Había quedado tullido. Cuenta la historia que en el momento en el cual vinieron para apropiarse de todas las cosas de Israel, en el momento en el cual mataron a Saúl, en el cual terminaron con todo el reino, en un momento tenebroso para el pueblo de Dios, la mujer que servía como la nani de Mefiboset salió corriendo con él, pero resulta que lo dejó caer. Y cuando lo dejó caer, pues quedó inválido. Esta versión dice tullido de ambas piernas. Y como consecuencia de eso, lo llevaron a Lodebar, a la ciudad y a la tierra del olvido. Pero hubo un día especial, un día en que el rey David recordó en un acto de bondad el pacto que él había hecho con su amigo Jonatán, un pacto de amistad, un pacto de hermandad. Y es entonces cuando él se pregunta un día: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer el bien, a quien yo pueda hacer bondad? Y es entonces cuando él pregunta y le dicen: sí, hay uno, pero él está allá en Lodebar, una tierra de tristeza, una tierra de vergüenza. Pero David dice: manden a llamar a ese hombre, yo quiero hablar con él, yo quiero devolverle su lugar. Y es lo que encontramos definitivamente en este capítulo. Mefiboset tenía solamente 5 años cuando murió su padre. Ahora él, siendo joven, ahora él, siendo de pronto uno de los herederos de la línea real, se encuentra en ese lugar tan horrible. Pero la bondad de David demuestra con Mefiboset
una bondad que es como la bondad de Dios, una bondad que nunca falla, una bondad que tú y yo no hemos buscado pero que nos ha sido dada, una bondad que es al mismo tiempo ilimitada, inmerecida, pero también ilimitada. Como nuestro pasaje que leímos hace un momento en el Nuevo Testamento, muestra una bondad especial hacia un discapacitado. También David acá en el versículo 3 dice, no temas, pues he decidido beneficiarte, voy a devolverte todas las tierras, de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Y hay una canción, ¿cómo se llama esa muchacha que la canta? Kim Richardson creo. Iba a decir Kim Kardashian, perdón. Y esa canción dice, un lisiado a la mesa se sentó. Y luego esa canción comienza a decir, todos a la mesa, nadie queda fuera. Y quizá para Mefiboset el defecto o lo que lo hacía inmerecedor de sentarse en la mesa del rey era algo físico, era el que no podía caminar, era el estar tullido, era el estar abandonado. Pero quizás a ti y a mí alguien nos pudo haber dejado caer. Quizá un jefe que fue malo con nosotros, que nos dejó en la calle, quizá una pareja que nos ofreció amor eterno, que lo juró en un altar, pero que ahora simplemente nos traicionó, se fue con alguien más. Quizá nos dejó caer la vida por cosas muy duras que hemos atravesado. Pero hay una mesa que hoy está servida para ti y para mí, y esa mesa es la mesa de la gracia de Dios. Quizá esa mesa real donde se sentaba Mefiboset tenía un mantel largo, un mantel que no dejaba ver esa deformidad que había en sus piernas. Hoy tú y yo podemos sentarnos a la gracia, a la mesa de la gracia de Dios. También si tú lo buscas, esta canción de Mefiboset, creo que la canta Dani Berríos, y ahorita se las voy a poner para que ustedes también la recuerden, y habla de eso, de ese momento tan increíble, de cuando Mefiboset llamado a la mesa, cuando recibe bondad. Después David busca oportunidades para mostrar bondad, porque dice, primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 2, pensó que debía tratar a Harún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Aquí nos habla de otro personaje también que necesitó esa bondad de Dios. Sé que ustedes están concentrados y que esta palabra está increíble, pero necesito los taps, porfa, se quedaron dormidos acá en TikTok. Ayúdenme, vamos en 39.500 y necesito llegar a 100.000. Ustedes también acá en Instagram, hola Dieguito, bienvenido, Clarena, Diana Marcela Vanegas, un abracito, gracias por estar ahí, Ana Pérez. Y hoy estamos hablando de bondad. Es un tema impresionante, y cuando nosotros estudiamos lo que pasó con David y con Mefiboset, vemos que él se preguntó en un momento, eso está en el segundo libro de Samuel capítulo 9, gracias Berito por preguntar, estamos segundo libro de Samuel 9 y 10, pero acá en el capítulo 9, volviéndonos para atrás un poco, versículo 8, Mefiboset cuando lo mandan a llamar a la mesa, él dice, ¿quién es ese siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no algo más que un perro muerto. O sea, en esa cultura los perros eran nada. Y si era muerto, peor, era una porquería, era por allá, no tenía por qué estar cerca de nadie. Y Mefiboset se ve así, él había perdido su valor. Mefiboset sentía que él no era nada ni era nadie. Él cuando viene y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no va algo más que un perro muerto. O sea, para esa cultura y para ese entonces un perro no valía nada, y menos un perro muerto. ¿Qué dice aquí? Maná. Sandra dice, esas uñitas se las vas a lucir a Dios o al mundo. Qué lindo tu comentario, muy enriquecedor, gracias. Dice, tenía una pobre imagen de sí mismo, y al igual que muchos de nosotros, él estaba enfocado en nuestras imperfecciones, pero Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Miren qué poderoso es esto. Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de esas uñas, Sandra, Dios nos bendice porque Él me las dio, ¿qué más puedo hacer? Son para Él y son para todos. ¡Guau! Qué increíble esto, ¿cierto, muchachos? Es que, oiga, ustedes en Instagram se pierden unos comentarios que me hacen por acá en TikTok. Está alguien por aquí todo lindo diciéndome que si esas uñitas se las voy a lucir a Dios o al mundo. Pero bueno, paréntesis ahí, sigamos. Pues imagínense, sí o no. Bueno, ya, enfoquémonos.
Lo que le pasaba a Mefiboset era que él tenía una pobre imagen de sí mismo, él estaba enfocado en sus imperfecciones, pero Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Quiere que nosotros le conozcamos y experimentemos su bondad sin límites. No nos enfoquemos en nuestra falla, no nos enfoquemos en nuestros pecados. Tú, Sandra, no te enfoques en la debilidad de otra persona, no te enfoques en lo que para ti no está correcto, enfócate en la bondad de Dios, y de eso es de lo que se trata. No te enfoques en esas cosas. Ay, Jenny Judy, imagínate esas cosas que pasan, pero bueno, Dios te ha dado su santidad y quiere derramar en ti las riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, imagínense. Leamos lo que dice aquí Efesios 2:7. Efesios capítulo 2 y versículo 7. Así es, Abby. Efesios 2:7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, lo que este versículo nos recuerda es la abundante gracia y la abundante misericordia de Dios para con nosotros. No te enfoques en tus faltas, no te encuentres ahí peleando con Dios por tus propias debilidades o por las de alguien más o por lo que a ti te parece o no te parece. No, enfócate en lo que Dios te ha dado, en su santidad. Dios quiere derramar en nosotros esas riquezas de su bondad para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Porque dice otra vez aquí, para mostrar en los siglos venideros, o sea, para nosotros hoy. Esto fue escrito hace cuántos siglos atrás. Recordemos que la palabra de Dios ha sido traducida a nuestros idiomas que originalmente eran rollos, eran manuscritos que han venido de generación en generación en generación. Y cuando Pablo le escribió esta carta a los Efesios, nos las escribió a nosotros. Y mire qué poderoso que dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahora en el 2025, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Guau! Esto sí que es increíble, cómo la palabra de Dios se cumple, y poderlo ver de esta manera yo creo que nos amplía la cosmovisión de la fe y de esa bondad de la cual hoy Dios nos está hablando. Digámosle: Señor, gracias por la riqueza de tus bondades conmigo. Ayúdame a estar siempre buscando oportunidades para mostrar tu bondad a aquellos que están necesitados. Muchos tuvieron lo que dice el segundo libro de Samuel capítulo 10 versículo 1. Se lo voy a leer porque acá lo tengo para poder estar así en contexto. Ay, se me fue. Segundo libro de Samuel 10:1. Dice: pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a sus padres? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y les afectaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas, y así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios, de entre ellos a los sirios. Bueno, trataron como de arreglar las situaciones, pero cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. O sea, lo que está ocurriendo acá es otro episodio tenaz, como parecido a lo que David quiso hacer, como Mefiboset quiso quedar bien con este otro pueblo, pero resulta que no lo tomaron de manera correcta. Aquí los moabitas tuvieron sospechas y ofendieron a los hombres de David, que trajeron mensajes de solidaridad. Ellos habían vivido
fielmente y de manera correcta, felices hasta el momento. Pero como resultado de sus acciones se libró una guerra, y una guerra tan terrible que terminaron perdiendo sus vidas. Por supuesto que es muy importante ser sabios y tener discernimiento, pero nunca debemos ser cínicos. Es importante creer lo mejor acerca de las motivaciones de las personas. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Porque a veces nosotros pensamos en lo peor. Está actuando así por tal cosa. Es porque aquello, siempre pensamos lo malo primero, y eso les ocurrió a ellos y terminaron siendo enemigos del pueblo de Dios por haber pensado mal de una buena acción que David tenía a favor de ellos. Por aquí Perlita dice mi pastor, enfócate en tu salvación y no en la vida de los demás. Wow. Así es, Tatiana dice, el amor del Señor es inagotable para con cada uno de nosotros, así es. Bueno, pues vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos del Señor, que Él nos ayude, que Él nos guíe y que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Gracias, Jackie, amén, amén, así es. Vamos a orar en este momento, aprovechar si ustedes tienen alguna petición para que podamos orar juntos y ponerla en las manos del Señor también. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana acudimos al trono de la gracia. Gracias porque hoy aquí en Efesios capítulo 2 y versículo 7 nos muestra, Señor, que tú muestras en este tiempo la riqueza de tu gracia y de tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan poderosa. Gracias, Dios, por cada persona que hoy se ha conectado. Gracias, Dios, porque pues hay tantas otras cosas que nosotros podríamos estar haciendo, pero estamos aquí y es por un propósito, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra lo que tú cada día nos enseñas. Yo bendigo, Señor, la vida de todos los que ya han entregado a ti su corazón, pero a los que hoy también te quieren aceptar, también quieren dar ese paso de fe. Llénalos, Señor, con tu palabra, con tu bendición. Oramos, Señor, por Alejandra, la hija de Vero, que tú, Señor, la sanes, que tú, Señor, la protejas, que tú, Padre, renueves ese corazón. Tú sabes todo lo que ella ha sufrido, tú sabes todo lo que eso ocurrió en ese amor de juventud, pero tú, Señor, estás ahí para ella con brazos abiertos. Oramos por la restauración y la reconciliación del matrimonio de Jacqueline y Miguel Ángel. Oramos, Señor, por la familia de Ana María. Oramos, Señor, en este momento con fe, porque tú le has prometido bendición a Britney en lo económico, en todas las áreas de su vida. Oramos que se quite toda ceguera espiritual de Ingrid. Oramos, Señor, por la salud de Silvia. Oramos por la sanidad de Carlos David, el hijo de Elisa, a quien le han diagnosticado esquizofrenia. Pero tú, Señor, eres grande en poder, eres grande en misericordia. Oramos por Jenny Murillo, que tú la sanes completamente, que haya sanidad física, que guarde su estómago, que guarde su sistema digestivo, que se vaya toda úlcera, todo problema estomacal, que sea lo que sea que ella esté atravesando en este momento, Señor, ella pueda verte a ti obrar. Oramos, Señor, para que podamos ser bondadosos, como dice aquí Patti, que seamos misericordiosos y que sea el Espíritu Santo el que nos mueva a actuar. Oramos, Señor, creyendo que por tus llagas hemos sido curados. Ahora mismo toda artritis